Hola, soy Teo Alor y estás escuchando el podcast de Reavivados por su Palabra, un plan de lectura que tiene como propósito el estudio sistemático de la Biblia durante todo un año. Aquí escuchamos la voz de Dios y priorizamos vivir la vida a través del lente divino de las Escrituras. Usando la Reina Valera revisada, leeremos la Biblia para conocer más de la linda historia del plan de salvación y cómo tú y yo hacemos parte del hoy. Un saludo especial a mis amigos que comparten este podcast a otras personas. Me alegra saludarlos otro día. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Esther y llegamos al capítulo 8. El título que le hemos dado es El mensaje de esperanza pronunciado por el rey. En nuestro programa anterior vimos que las circunstancias habían cambiado completamente. Había salido un decreto del rey, que la nación de Israel tenía que ser destruida. Pero Dios, por medio de su providencia, había colocado en el trono al lado del rey a una hermosa reina. La voluntad de Dios para esta gente era que ellos regresaran a su propia tierra. Al no haberlo hecho, estaban viviendo al margen de la voluntad de Dios. Y usted y yo, estimado oyente, debemos de estar agradecidos por eso, porque Él interviene muchas veces a nuestro favor para que podamos llevar adelante su propio plan y propósitos. Y usted y yo, estimado oyente, debemos estar agradecidos por eso, porque Él interviene muchas veces a nuestro favor para que podamos llevar adelante su propio plan y propósitos cuando usted y yo estamos fuera de su voluntad. De modo que este hombre, Amán, el que había preparado ese decreto de destruir a los judíos, murió en la misma horca que había construido para ahorcar a Mardoqueo. Pero aunque Amán estaba muerto, la amenaza de muerte pendía aún sobre todos los judíos. El decreto que él había enviado a todas las provincias del imperio establecía que los judíos debían ser exterminados en una fecha determinada. Como el decreto era una ley de los medos y los persas, no podía ser cambiado. Ello presentaba un verdadero problema. ¿Cuál sería la solución? Este capítulo tiene la respuesta. Veamos lo que nos dice la historia bíblica. Prestemos mucha atención. Esther 8. Decreto de Asuero a favor de los judíos. En el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amadetá, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi pueblo? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey,
y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de las caballerizas reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y a apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El acontecimiento clave de estos últimos programas fue la caída del malvado Amán en desgracia, habiendo subido tanto en su posición social y política, hasta llegar al cargo de primer ministro. Su caída fue vertiginosa y espectacular. En unas pocas horas, terminado su vida ahorcado como el criminal que realmente era. En contraste, vimos la trayectoria ascendente de un hombre honrado, fiel a sus convicciones religiosas, leal a su soberano y a su pueblo, hasta llegar a ocupar el cargo más alto del reino. Después de los reyes, prácticamente la posición de la cual había caído Amán. Amán murió en la misma noche y en la misma horca que él había construido para Mardoqueo. Esta es la revelación de una gran verdad que se halla presente por toda la palabra de Dios. Pablo la anunció para los cristianos en Gálatas 6:7, donde dijo lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿No es interesante que la horca que Amán había preparado para ahorcar a un hombre inocente fuera la misma horca en la que él sería ahorcado? Estimado oyente, es necesario tomar la palabra de Dios, porque además de describir acertadamente la realidad humana, hemos visto que lo que esa palabra anuncia se cumple. Por eso, le invito a dirigirse a Dios por el único camino que esa palabra señala, y que es Jesús.